Hola, hola a todos. Muchas gracias por unirse a esta charla introductoria. Estábamos esperando unos minuticos a que se conectara la gente, pero vamos a esperar un minutico más porque veo que hay gente que todavía se está conectando y si les parece en un minutico arrancamos. Entre tanto, que se va conectando la gente, quiero nuevamente agradecerles por participar en esta charla introductoria. La charla introductoria tiene como objetivo principal que repasemos algunos de los aspectos que se van a tratar de fondo en el curso. Son cursos que están enfocados, por más que son temas legales, van a ser cursos que están enfocados a un lenguaje común para que sean fáciles de entender. Eh, Dirigido sobre todo a los proyectos regulatorios o a los proyectos de crear empresas o operación de casino en línea. Principalmente va a estar enfocado, o diría que únicamente va a estar enfocado en la operación de juegos por Internet. Eh, yo creo que ya estamos suficiente como tiempo para arrancar. Nuevamente, muchas gracias a todos. Eh, Déjenme, antes de arrancar con los temas que vamos a tratar hoy, hablarles un poco de Gaming Training Center. Gaming Training Center está enfocado a ser una academia específicamente para las industrias de juego online en Latinoamérica, precisamente llenando un vacío y una necesidad que tiene la industria de capacitar, de entrenar, de dar acceso al conocimiento y a la educación, lo cual es un eje fundamental en el éxito de los proyectos. Se va a trabajar, estos programas, además porque son módulos o segmentos diferentes, van a estar muy conectados y en constante retroalimentación con instituciones, gobiernos, entidades universitarias y académicas, proveedores, operadores, para ir alimentando constantemente las dudas e inquietudes que tiene la industria y a través pues de los trainers de los programas, que en general son gente especializada que está dedicada a esto en el día a día y que apoya diferentes sectores y regiones de la industria, pueda ir resolviendo estas inquietudes, estas necesidades constantes y llenando esos vacíos de información o de conocimiento. Sobre la plataforma, tengo entendido que se usarán una plataforma muy conocida en la academia online, que es Moodle. Eh, eh, Principalmente la usan la mayoría de las universidades a nivel global. Estos cursos son dictados a distancia, por más que van a estar segmentados en algunas regiones. Al final del curso verán algunos de los programas y del calendario que ya está organizado por Gaming Training Center. Eh, Sin embargo, pues serán, por más que están segmentados por regiones, van a ser dictados principalmente online. Dicho esto, también quisiera agregar que estos cursos van a tener sus certificaciones, es decir, la idea es que tanto las personas que estén interesadas en aprender sobre la industria como las empresas que quieran capacitar a su recurso humano puedan tener la tranquilidad que, además de que la calidad y cualidad de los profesores, por decirlo de alguna manera más académica, es altísima, pues que además de estos cursos van a ser certificados. Dicho esto, hoy vamos a tratar a dar un brochazo general sobre el curso de Compliance y Regulación. Mi nombre es Juan Camilo Carrasco, yo soy abogado colombiano. Hoy en día dirijo un despacho de abogados dedicado al sector, precisamente al sector de juegos de suerte de azar. Nuestra especialidad de nuestra firma está dedicada a esto. Yo llevo varios años trabajando en la industria y la idea es poderles darles una generalidad sobre lo que es montar un proyecto y la importancia de contar con un equipo robusto y, más que eso, que el equipo para los proyectos esté adecuadamente entrenado y tenga conocimientos profundos
sobre temas de regulación y compliance. Esta pequeña presentación es para que ustedes entiendan cuál es esa hoja de ruta que debería considerarse para un proyecto de juego. No solamente es hablar de tecnología, no solamente es hablar de plataformas, no solamente es hablar de los proveedores, de clientes, etcétera. Claro, esa es la operación relevante. Sin embargo, la columna vertebral, y pues esto lo digo desde mi perspectiva de asesor legal, es tener un proyecto montado fuerte, con una columna vertebral fuerte en temas de cumplimiento normativo, regulación y proyectos. Montar un proyecto de esto requiere definitivamente, además de un apoyo de un equipo que apoye al empresario o a la empresa que quiere entrar a un nuevo mercado, una empresa que pueda tener mucho conocimiento, o simplemente un grupo de inversionistas que quieren montar un proyecto de estos, definitivamente requiere una profundización en entender las jurisdicciones, en entender las leyes y los reglamentos. Esa es la primera fase dentro de cualquier proyecto para este sector. Luego, profundizar precisamente en los proyectos tecnológicos, ahí sí empezar a hablar de temas de plataformas, de tecnología, pero claro, mi sector no es hablar de esta parte técnica, sino enfocarla precisamente en que el proyecto tecnológico está atado a la ley, el proyecto tecnológico está atado a los requerimientos técnicos que de pronto cada jurisdicción tenga. El proyecto tecnológico está atado a los reportes, a la estructura tecnológica que demanden las regulaciones, esté o no esté regulado dependiendo de cada país en donde se piense operar. Con relación al proyecto corporativo, es en tener una estructura suficientemente fuerte que permita a ese proyecto alinearse con los entes reguladores, con los temas de responsabilidad legal y operacional. Y finalmente, montar lo que yo llamo el mantenimiento y sostenimiento de la operación a través de una estructura fuerte, permanente, para la operación y dar cumplimiento a la normatividad. Me excuso de todas maneras de usar algunos términos en inglés, pero esta es una industria en la que nos obliga a movernos en estos anglicismos porque es un lenguaje común, es un lenguaje de tecnología al final y los proveedores, bien sean latinoamericanos o extranjeros, estamos de alguna manera obligados a utilizar estos anglicismos y que verán dentro de la diferente curso, pero además eso les ayuda también a quienes estén realizando el curso a no perderse en ciertas conversaciones cuando la gente está hablando de temas técnicos o abreviaciones que normalmente están en inglés. La operación y compliance, que tiene que ver con el cumplimiento normativo, asegurarse que su operación no esté en riesgo, es una de las estructuras que permite el sostenimiento a largo plazo de la operación de juegos en línea. Entonces vamos a entrar un poquitico en materia de los temas que se van a tratar y las recomendaciones que hay que tener cuando uno está pensando entrar en este sector. Lo primero es el análisis regulatorio jurisdiccional. Cuando hablo de jurisdiccional, hablo de países, hablo de estados, hablo de las regiones a donde se pretende operar o desde donde se pretende operar. Porque muchas veces se puede operar desde una jurisdicción que está regulada para operar fuera de esa jurisdicción, o el requerimiento de operar en una jurisdicción que está regulada y que requiere operar exclusivamente en esa misma jurisdicción, región, país, estado. Entonces, el primer paso que tiene que hacer cualquiera de estos proyectos es analizar la reglamentación. ¿Está o no está regulada la industria de juegos de suerte de azar? ¿Está o no regulada la operación específica de casinos o de apuestas deportivas o de juegos en línea en general? Entender además en cada jurisdicción. Latinoamérica es un salpicón de tipos de gobiernos, tipos de jurisdicciones, estructuras federadas, otras son regionales, con gobiernos centrales, etcétera. Es lo primero que hay que entender para saber si hay que hacer geofencing, por ejemplo, de una operación de juego en línea por estado, o solamente limitarla a
jurisdicción nacional, etc. Entonces, es lo primero que hay que hacer, entender la jurisdicción. Efectivamente, esto se requiere aterrizar con equipos legales que conozcan ampliamente la operación y la industria. Lo mismo cuando se entiende que la operación no es regulada, hay que entender claramente cuáles son los riesgos de operar o no operar en una jurisdicción no regulada. No por defecto que no esté regulada quiere decir que es un mercado negro o un mercado ilegal, ¿sí? Sin embargo, operar en gris, como comúnmente se conoce en esta industria, tiene también sus riesgos y es extremadamente importante hacer un análisis profundo de esos riesgos que puede tener, porque de nada sirve tener toda una operación tecnológica de estructuras de desarrollo de negocio cuando no se ha pasado a revisar cosas tan elementales como cuáles son los requisitos mínimos que yo tengo que operar, que tengo que cumplir como empresario para operar sin una licencia, para estar operando desde afuera o estar operando desde adentro. Y esto se da en varias jurisdicciones. Por ejemplo, durante muchos años estuvo esperando la regulación de Perú. Perú está en este momento formalizándose toda la regulación. En el caso de Perú, es lo que podríamos llamar un ejemplo perfecto de un mercado gris en donde no es prohibido operar, pero requiere cumplir unos requisitos legales mínimos, de cumplir unos requisitos corporativos, temas de declaraciones, de impuestos, etcétera. Es decir, el hecho que no esté específicamente regulada la industria no quiere decir que no requiera cumplir unos requisitos y que no requiera, además de eso, mitigar los riesgos. El proceso de licenciamiento, luego entender esto, el proceso de licenciamiento es importantísimo. Entender quién es el regulador, entender quién es la entidad de gobierno, la entidad a quien está encargada la jurisdicción. Estoy hablando evidentemente de los casos en donde hay una regulación específica o inclusive en algunos casos en donde no hay una regulación específica sobre juego online, operar juego online. De pronto sí otros tipos de industrias como casinos o loterías o otro tipo de apuestas diversas que hay en Latinoamérica, que de todas maneras requieren de alguna manera un acercamiento con el regulador. ¿Sí? Entender el regulador, cómo opera, qué tipo de entidad estatal o de gobierno es, si es federal, si es nacional, si es regional, si es estatal, si es de la ciudad, como le pasa en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que tiene su propio regulador, pero la provincia de Buenos Aires tiene su regulador diferente y además de eso cada estado tendrá su regulación. Entender sobre todo para efectos de saber a través de qué ente ejecutivo está conectado ese regulador. En el caso de Perú, si no me equivoco, pertenece al Ministerio de Turismo y Ministerio de Turismo y Comercio, si no estoy equivocado. En el caso de Colombia, por ejemplo, hace parte del Ministerio de Hacienda, ministerio que además de eso le delega unas responsabilidades y autonomías, es lo que se llama un ente autocrático, un monopolio que por sí mismo se convierte además en un superpoder de iniciar procesos, sancionar, ejecutar, etc. Eso es súper importante entender cómo funciona un regulador y evidentemente está muy de la llave con una asesoría legal adecuada. Entender no solamente la parte regulatoria con respecto a la operación de juego en línea, sino todo lo que viene en conexión con lo que es operar un negocio de tecnología, permisos de funcionamiento, de telecomunicaciones, accesos a datos, limitación de los datos, entender que se están haciendo tratamientos de datos constantemente y eso puede tener un impacto en otro tanto de regulaciones en cada gobierno. En el caso de Latinoamérica, pues que se están desarrollando rápidamente las normas alineadas, como por ejemplo lo que está pasando en Europa con las recientes actualizaciones de protección de datos, pues eso empieza a tener un impacto en las operaciones y es algo que debe considerarse porque tiene que ver cómo estructurar los formularios de registro de un operador, el tipo de aceptaciones que tiene que dar un operador, un jugador que se está registrando, por ejemplo, etcétera. Entonces, todos estos temas se van a tratar con un poco más de profundidad, no, con un poco más de profundidad, no, con una profundidad que lo merece, para entender
cuáles son aquellas puntos de quiebre que son importantísimos meterlos dentro de un proyecto para el desarrollo. El tercer punto tiene que ver con entender cómo puedo operar yo en las regiones. No es tan fácil decir como tengo una operación latinoamericana. Hay que entender que en cada región, desde la perspectiva reglamentaria, qué se puede hacer, cómo se puede hacer. Y uno de los puntos de quiebre es qué tipo de vehículo legal voy a usar yo para operar. ¿Sí? En el caso de Colombia se requiere, por ejemplo, incorporar una sociedad colombiana, registrar, si es un inversionista extranjero, registrar la inversión extranjera. Nuevamente, en el caso de Colombia, hay una ventaja de una flexibilización importantísima en la regulación corporativa, entonces incorporar una sociedad es relativamente sencillo, se puede hacer por un accionista extranjero, pero se requiere tener raíces en el país a través de o una inversión directa extranjera o a través de una sucursal o un branch, como se llama en el mercado. O si en algunos tipos de jurisdicciones se puede tener operaciones offshore, es decir, que la compañía no necesita estructurar un vehículo. En el caso de Perú, por ejemplo, la puerta está abierta para ir e incluir una sociedad incorporar una sociedad dentro de Perú o operar con una sociedad extranjera sin necesidad de tener los pies puestos en la región. Cada jurisdicción tiene un sinnúmero de posibilidades y es importantísimo para cada región analizar qué tipo de vehículos se va a usar, qué tipos corporativos se van a usar, si es permitido o no la actividad de la operación offshore o no. Y luego el cuarto punto que viene siendo profundizar lo que es las actividades de pre y post licencia para cada jurisdicción. El proyecto técnico tiene que ver con certificar adecuadamente, si se requieren y qué tipo de certificaciones, cómo se certifica. La plataforma debe cumplir con una serie de condiciones y de seguridades, de protección a los consumidores, de integración con los jugadores, los contratos con los proveedores. Muy seguramente en los cursos que darán mis colegas verán cómo la importancia de la selección de una adecuada plataforma, de una entidad de verificación de datos que permita hacer los KYCs, etcétera. Y esos contratos requieren una seriedad en la toma de decisiones. El área legal, estructurar el área legal para mantener esa entidad al día frente al regulador, frente a los entes corporativos. Lo mismo para efectos del mantenimiento, las actividades pre y post licencia en temas financieros. En cada jurisdicción encontraremos requisitos de incorporar garantías o securities, como se dice también en el sector, depósitos financieros que exijan algunas regulaciones, depósitos fiduciarios que pueden estar en el orden de los 200,000 hasta $1,000,000, pagos de licencias, flujos de caja. Esto es una actividad que tiene un grueso muy importante en los costos financieros y planear adecuadamente esas actividades, tanto desde la perspectiva financiera como desde la perspectiva legal, es supremamente importante. Serán temas que profundizaremos en cada uno de los cursos, pero además temas que están interrelacionados con toda la operación. El tipo de acuerdos que se lleguen con los afiliados, con el tema de marketing, con las plataformas, muy seguramente serán temas que ustedes irán conociendo en otros módulos de los cursos, pero que verán que tienen un impacto financiero legal importantísimo. Y por último, en este tema, recurso humano, que es uno de los puntos claves y creo que además la razón de ser del nacimiento de este proyecto de Gaming Training Center, y es que la industria latinoamericana tenga personas entrenadas, educadas en el sector y con un nivel de profesionalismo altísimo. La estructura de compliance casi que podría decir que indistintamente las jurisdicciones está basada en 4 aspectos. El primero es AML, hay que entender el marco regulatorio, si es nacional, si es regional. AML me estoy refiriendo a las políticas o las regulaciones de anti-money laundering o la que conocemos como lavado de activos y financiación contra el terrorismo.
todas las políticas, tanto para proteger a la compañía, porque además esto es súper importante, esto no se trata solamente de proteger a la compañía, perdóname, de cumplir con la normatividad, se trata de proteger a la compañía, se trata que si yo estoy creando una operación internacional, yo proteja a esta compañía para que mañana entes regulados internacionales no terminen implicando sanciones importantísimas a la compañía por haber permitido y no tener políticas adecuadas para haber previsto cualquier posible acción delictiva dentro de las plataformas. Esto es súper importante y no es un elemento menor, y por eso lo pusimos de primero. Si se necesita un oficial de cumplimiento o un oficial de reporte de lavado de activos, en las siglas en inglés es MLRO, que significa Money Laundering Reporting Officer, una persona que tiene que estar adecuadamente entrenada en el sector jurisdiccional o a nivel latinoamericano, entender profundamente cuáles son las condiciones. Revisaremos con muchísimo detalle esto, lo mismo las entidades de gobierno en cada jurisdicción, cómo operan, y la importancia de tener estructurado una diligencia debida y poder identificar quiénes son los últimos beneficiarios finales de las operaciones, de las compañías, porque son requisitos que normalmente los reguladores o los gobiernos piden. Es importantísimo tener estructuras transparentes. En el caso financiero, lo hablamos, entender los requerimientos financieros mínimos, conectarse con sistemas de pagos adecuados, sistemas de pagos que además sean sensatos para la operación regional, que además en algunos casos esté o no esté regulado el sistema de pago, que permita transparencia en la operación y no sea un tema de riesgo, y el que les mencionaba ahora, el tipo de garantías que se exigen según la regulación. El proyecto técnico, estructurar ese proyecto técnico que tiene que ver con asegurarse que su plataforma, sus proveedores o si son plataformas propias, cumplan con aquellos requerimientos legales que además le va a exigir el certificador, que son los laboratorios, que le dan ese sello de transparencia. La selección del proveedor, la integración, entender que eso tiene seguramente unos costos asociados, la redacción adecuada de todos estos contratos. Y finalmente vamos a tener, y no que sea menos importante, pero sí tener muy estructurado el mantenimiento legal de esa entidad, tanto esté operando en la jurisdicción o esté operando fuera de la jurisdicción. Proteger a la compañía, tener políticas de protección de datos adecuados, hacer las diligencias debidas también de conocimiento del cliente o el KYC, es una abreviación también en inglés de Know Your Customers o Conoce tu cliente, de conocimiento del cliente. Políticas de juego responsable. Latinoamérica ha aprendido muy rápidamente de la experiencia europea, así que aquí estamos tratando constantemente de actualizarnos. Si nosotros tenemos políticas de juego responsable, lo que estamos haciendo es proyectando nuestro negocio al futuro, porque finalmente el cliente es literalmente el que va a sostener la operación a largo plazo. Si una compañía de estas no tiene políticas de juego responsable, le va a quitar sostenibilidad a la operación. Se va a quedar en algún momento sin clientes. Usted quiere un cliente que esté jugando, que esté permanentemente balanceada su operación y la relación comercial, y no, pues como vulgarmente, pierda un día la casa y usted pierde también un cliente. Lo mismo la relación de marketing y las políticas de enfocar adecuadamente las políticas de marketing responsable, adecuado. Probablemente hoy se habla ya de un marketing no invasivo, de publicidad responsable, consciente, y la relación con los afiliados, que es también súper importante y que requiere además también que los afiliados tengan un entrenamiento adecuado. En mi caso, como abogado colombiano, trataremos de profundizar el caso el caso de estudio de Colombia. Colombia, podemos decir que fue la primera regulación específicamente de juego por Internet, de juego online, de juegos operados por Internet en Latinoamérica. Cuando hablo de la primera regulación es que fue el primer reglamento completo, con reglas claras, que establece cuáles son los requisitos legales, los requisitos corporativos, financieros, etcétera, que hacen también que el inversionista tenga
la tranquilidad adecuada para decir, hombre, esto es lo que tengo que cumplir, esto es lo que tengo que hacer, estas son mis tareas, este es el equipo que tengo que montar. Cuando hay una regulación, le permite al inversionista entender que hay una condición balanceada y equilibrada y a largo plazo de estabilidad jurídica para invertir. La experiencia de esta regulación es que hoy en día tenemos 17 operadores licenciados. Las últimas cifras que tenemos del turnover o las apuestas totales recibidas por estos operadores por un semestre fue más o menos de 3 billones de dólares. En el 2021 se cerró con algo así como de 4.3 billones de dólares en total, es decir, vemos un crecimiento importantísimo de casi 3 billones. No tengo las cifras actualizadas en este momento, pero seguramente en el curso las daremos porque además eso nos hace entender cuáles son los factores de crecimiento y cómo tener una estructura regulada hace que un mercado crezca. Para estas cifras, el GGR, o conocido como el Gross Gaming Revenue, que es finalmente como la utilidad bruta de la operación, en el caso de Colombia está definido como las apuestas, o sea, el turnover menos los pagos de premios, menos algunos bonos que se puedan dar. Eso da el resultado del famoso GGR o el Gross Gaming Revenue. Fue más o menos unos 226 millones de dólares. Y ahí a mano derecha, simplemente como a título informativo para que vean, evidentemente, cómo en Latinoamérica es súper importante tener un sportsbook, un proveedor de apuestas deportivas, porque pues por lo menos en el caso de Colombia se lleva casi 51% del portafolio. No quiere esto decir que, ¿sí?, un crecimiento tan importante, una participación tan importante como por ejemplo las slots o el casino en vivo, que tienen el 20% de participación de todo el portafolio, es una cifra menor. En principio, este es el brochazo general que queremos darles sobre el curso. Evidentemente, como se los mencioné al principio, la idea es profundizar en cada uno de estos temas, en los casos de estudio. Los cursos van a estar organizados por jurisdicciones y países. Aquí está el calendario que Gaming Training Center ha preparado. Los cursos inician en el mes de marzo con Argentina, seguido por México, Perú y Colombia. Tendrán especialistas para cada jurisdicción, se profundizarán en temas para que el proyecto de cada uno de los empresarios en Latinoamérica sea un proyecto seguro, exitoso y con una fortaleza académica que definitivamente en mi experiencia hace que la operación garantice un porcentaje de éxito altísimo. Los cursos van a ser, podríamos llamar, un tipo de academia boutique, pequeñas personas, no van a ser catedráticos o monólogos como la de hoy. Hoy pues obviamente no tenemos una actividad de interacción constante, pero van a ser cursos pequeños en donde interactuamos constantemente, resolveremos dudas, haremos casos de estudio, profundizaremos, traeremos problemas que de pronto alguno de los participantes tenga porque ya trabaja en la industria o que le preocupa porque quiere trabajar en la industria, o las mismas empresas que traen a sus empleados a participar, a entrenarse en esto, pues traerán también todos sus problemas del día a día y que evidentemente desde la perspectiva académica los trataremos de resolver. En este momento hay un programa de lanzamiento que tiene una bonificación del 50% para iniciar los cursos en marzo. Ahí están publicados los valores de los cursos. Abajo está también la información en donde pueden los datos para conectarse con el equipo de Gaming Training Center. Y pues encantadísimo de poder participar durante todo este año académico con ustedes y ver pues un crecimiento importantísimo en el conocimiento y en la educación y la profundización del conocimiento en Latinoamérica sobre la industria del juego por Internet. Si ustedes algunos tienen alguna pregunta que quisiera hacer del curso en ese momento, lo pueden poner por el chat. De todas maneras, sé que podrán preguntar cosas, tendrán muchas más inquietudes de los cursos, podrán escribir a estos datos para que el equipo de Gaming Training Center se lo resuelva. Yo les agradezco muchísimo, a menos de que alguien tenga una pregunta, pues la idea de esto era hacer una charla introductoria de unos 30 minutos, no quería hacerla mucho más largo,
porque ya será muy denso cuando empecemos a hablar de leyes y de temas legales y estructuraciones legales de este proyecto, que sinceramente, desde mi perspectiva, considero que es el primer paso para estructurar cualquiera de los modelos de negocios en la operación de juego en línea. Así que agradezco muchísimo la participación de todos ustedes y nuevamente muchas gracias.